Dios les bendiga, amados hermanos. Un domingo más, que ya estamos casi a punto de terminar el mes de junio. Y el día de hoy, el Señor nos da una palabra, ¿verdad? Una palabra que nos insta, ahora que estamos por regresar a nuestras actividades de nuevo, a no olvidar nuestro ministerio, el llamamiento que Dios nos ha hecho, el cumplir de una manera efectiva y eficaz eh, este llamamiento o este ministerio que Dios nos ha dado. En estos tiempos yo creo que algunos han dudado si van a seguir en el ministerio, algunos líderes de la iglesia tal vez han dudado si continuar o no, especialmente con todo lo que está pasando. Pero la verdad es de que el ministerio, el llamamiento son irrevocables y de que Dios demanda de nosotros la responsabilidad que conlleva cada uno de los ministerios que se nos ha sido entregado, cada uno de esos dones preciosos que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y que no se acaban por una contingencia, no expiran, sino que son para siempre. Dios escoge a personas, ha escogido en el pasado, y no dudo que sigue escogiendo personas para un ministerio en particular, pero también ha hecho el llamado general a todos nosotros, los que creemos en Él. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñarles todas las cosas, que las guarden y que sepan, ¿verdad?, que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que también se bauticen, ¿verdad? Entonces, son cosas muy maravillosas, un ministerio muy completo el que Jesucristo nos ha dejado a todos nosotros. Pero hay ministerios particulares que Dios ha puesto sobre el corazón de diferentes individuos. Y a veces nosotros ponemos excusas para no cumplir con este ministerio que Dios nos ha dado. Yo los voy a llevar a que me acompañen a través de algunas escrituras que vamos a estar mencionando el día de hoy. Pero más que nada vamos a centralizarnos en Jeremías capítulo 1. Y fíjese lo que dice el verso 4 en adelante. Vamos a estar leyendo del verso 4 eh, hasta el verso 10. Fíjese lo que dice estos 6 versículos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Dice también: Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque todo lo que te enviaré, todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Señor, hermano, y el ministerio vienen de parte de Dios a tu vida. Yo no sé qué ministerio en particular Dios te ha mandado a ti a ejercer, pero es tiempo de reactivarte. Muchas veces podemos pasar por un descanso, podemos pasar por un momento de sosiego, pero tarde o temprano tenemos que volver a la carga. Tarde o temprano tenemos que regresar de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros somos todo el tiempo soldados, hermanos. No sé si usted está familiarizado con los términos militares, pero cuando uno es un soldado y uno termina su temporada, uno regresa a casa, puedes trabajar, pero tú nunca dejas de ser un soldado. Y a ti se te puede llamar a trabajar otra vez. Se te puede llamar al ejército de nuevo en cualquier momento. La palabra que se usa es reactivarte. Te pueden reactivar en cualquier momento. Eres un soldado que estás ahí, se te permite hacer la vida que tú quieras hacer, pero debes de recordar que tú tienes un entrenamiento, tienes un conocimiento que, si es necesario, se tiene que volver a reactivar y tienes que volver a ejercer en ese ministerio que ya tienes dentro de la armada o dentro de cualquier tipo de área militar.
Y es de la misma manera en que nosotros estamos en esta milicia. Pablo de hecho usa esa palabra, milicia. Está hablando de soldados, está hablando de personas a las que se les ha dado un entrenamiento, han pasado por un estudio, por la experiencia del Señor, y que en cualquier momento Dios te puede reactivar para un trabajo en específico, aunque ahorita te esté dando un descanso. Jeremías no sabía nada de esto. Él era solamente un sacerdote. Estaba en la compañía de los sacerdotes que tuvieron en Anatot, ¿sí? Venían en la tierra de Benjamín. Y aquí dice, ¿verdad? Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Entonces nos está hablando que él venía una población que se encontraba en la tierra de Benjamín, pero que venía del área del sacerdocio. Él servía y él no sabía nada de esto. Él no sabía que Dios lo iba a usar como un profeta. De hecho, no era un niño, como dice aquí, era un joven cuando Dios le llamó. Solamente que acuérdese que los niños, sí, bueno, en realidad era un adolescente. Los niños en Israel dejan de ser niños a los 12 años. Entonces estamos hablando de que más o menos el profeta tenía entre 10 y 12 años cuando esta visión apareció a su vida. Y él estaba ya en su entrenamiento para toda la obra que se hacía en el templo. Entonces, aquí nos dice claramente cómo el Señor se manifestó en la vida de este profeta en particular. Y déjeme decirle que se le considera como el profeta que con la lengua más afilada que haya existido. Y es el único que nadie pudo tocar. Digo, si lo comparamos con los otros, como por ejemplo lo podemos comparar con Isaías. Isaías murió, lo metieron en un tronco y lo aserraron por la mitad. Si vemos a Ezequiel, que Dios utilizaba cosas literales para hacer alusión a cosas espirituales, como por ejemplo, no vas a llorar por tu esposa, porque si tú lloras por ella, es como si yo llorara por Israel, entonces yo no voy a llorar tampoco por Israel. Cuando le dice, cose tu comida en estiércol, porque así es como me saben a mí todos los sacrificios que hacen, ¿sí? O cuando le dice, ¿verdad? Vas a dormir de ciertos tiempos, te vas a cortar la barba, el cabello, y lo vas a esparcir al aire, lo vas a quemar a fuego. Todo eso eran cosas que Dios estaba haciendo con la vida del profeta y que no es fácil. O me van a decir acerca de Oseas, ¿verdad? Y todo lo que él sufrió. O podríamos también compararlo tal vez con Daniel, que se lo llevaron cautivo. ¿Con quién vamos a comparar a Jeremías? Si a Jeremías nunca le pasó nada. Al contrario, cuando estaba en la cárcel, fueron y lo liberaron, porque habían oído que él era un profeta de Dios. Nunca nadie le pudo hacer frente. Dios había hecho su rostro como el de los pedernales. Él estaba con él, el Señor estaba con él como poderoso gigante. No había nadie que pudiera hacerle frente a Jeremías. Y él fue el más agresivo en su manera de hablar, en su manera de confrontar a la monarquía, en su manera de confrontar las cosas. Él nunca se detuvo a hablar. Pero él decía, soy un niño, ¿qué quieres que yo haga? Yo no tengo la experiencia, ¿por qué no usas a otra persona? Hay muchas personas ahorita en Israel, hay sacerdotes de más experiencia, está mi padre, están otras personas que pueden ejercer este ministerio. Y ese es el primer pero que nosotros ponemos cuando Dios viene a nuestra vida. Es que tengo una familia, es que tengo un trabajo, es que tengo esto, es que no tengo la experiencia, yo soy recién convertido. A Dios le place hacer ciertas cosas, hermano, y usted tiene que someterse a esa voluntad. En ella le va la felicidad y la vida eterna. Vemos nosotros también, ¿verdad?, cómo hay personas que dicen, es que, ¿quién se va a fijar en lo que yo pueda decir? Si yo soy nuevo. A veces somos nuevos, pero estás en tu primer amor y muchas veces ese primer amor ya lo olvidaron el resto de los miembros que tienen como 30 años en la iglesia. Dios usa a las personas que tienen hambre y sed de justicia. Dios usa a las personas, hermano, que son misericordiosas. Dios usa a las personas que lloran por el sufrimiento de los demás.
Dios usa a personas que no les importa ser vituperados por el nombre de Él. Dios usa, hermano, a las personas, ¿sí?, que tienen un corazón limpio, que tienen deseos de trabajar. ¿Usted cree que cuando Cristo no vino a la tierra, no pudo haber escogido de los mentes más prominentes? ¿Por qué no escogió al anciano Nicodemo? ¿Por qué no escogió a Jairo? ¿Por qué no escogió a otros grandes de las sinagogas para hacerlos sus discípulos? ¿Por qué gente del vulgo? ¿Por qué gente ignorante? ¿Usted sabía que de todos los apóstoles, el único letrado de los que fueron apóstoles de Jesús, claro que después el más inteligente fue Pablo, pero de los más letrados fue Judas? Judas, Mateo, Juan, Jacobo, y todos los demás no lo eran, hermano. Y sin embargo, una persona como Pedro, que era un pescador, en su primer discurso se convirtieron más de 3,000 personas, 5,000 personas. Tenían una manera de ejercer un ministerio limpio y puro, porque lo que tenían eran ganas de trabajar. Tenían fe, creían en Jesucristo. Y eso es todo lo que se necesita para que tú puedas ejercer un ministerio. Tener fe en Jesucristo. Tener esas ganas. Y claro, te vas a tener que preparar porque Dios no usa tampoco gente ignorante. Dios preparó, Jesucristo estuvo preparando a los apóstoles antes de enviarlos y tú te puedes preparar también. Pero no significa que te tienes que esperar 30, 40 años dentro de la iglesia para que puedas ejercer un ministerio. Jeremías era un niño, recuérdelo. Y cuando nosotros venimos al Señor somos niños, acabamos de nacer. Somos niños que estamos a punto de entrar a la adolescencia y que Dios le complace hacer uso de nuestras vidas. Y que es un honor, hermano, hacerlo. Hubo muchas personas en el pasado, como les había mencionado anteriormente, Moisés fue uno de ellos. ¿Quién soy yo para ir delante del faraón, si soy torpe de habla? Y el Señor le dijo, tú vas a ir a hacer lo que yo te diga. Y cuando vayas delante de faraón, le vas a decir, yo soy, me envía. Y tú vas a ser Dios delante de faraón y tu hermano Aarón va a ser tu profeta. Tú vas a tener un ministerio muy importante. Tú vas a ser mi representante. Y es lo que es un siervo de Dios, un representante de Dios en la tierra. Y que a veces tenemos en poco ese ministerio, hermano. Y le sacamos la vuelta. Tú que me escuchas, ¿cuántas veces no has oído a Dios que te está hablando? ¿Cuántas veces no has sentido ese fuego que arde dentro de ti? Y que tratas de sufrirlo, pero te vence, es más fuerte que tú. ¿Cuántas veces no vas a decir, yo no voy a ser un ministro porque yo no quiero esa responsabilidad? Yo no voy a dedicarme a esto porque esto conlleva a cosas que yo no deseo. Mas sin embargo dentro de ti hay un fuego que te quema. Y tú nos puedes convencer a todos de que tú no estás hecho para esto. Pero hay una voz, una presencia que no te deja en paz. Una presencia que te dice todo el tiempo, te estoy esperando. Y que está esperando a que tú le contestes, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dice la Escritura que Jeremías, el Señor le estaba dando ciertas pautas. La primera, no digas que eres un niño. Dios no le interesa si eres niño, si eres adulto, si eres inteligente, si no eres muy inteligente. No le interesa porque no lo vas a hacer tú. Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Quién soy yo para ir delante del faraón? Lo vas a hacer porque yo voy contigo. No es quién eres tú, es quien te acompaña. Él lo está haciendo. Jesucristo les dijo, no se apuren lo que ustedes vayan a hablar, no se tienen por qué preocupar por lo que vayan a hablar, porque el Espíritu Santo los va a hacer hablar y ustedes van a hablar lo que se tiene que hablar en ese momento. Entonces, ¿qué pero le vamos a poner al Señor?
Porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos. Es todo lo que el Señor nos ha dicho a todos los ministros. Cuando apareció a Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Está hablando el Señor. Cuando el Señor te manda, te capacita y te equipa y te protege. No vas solo, Él va. Él lo único que necesita es una persona con fe que ponga su pie firme y no tenga temor. Lo demás, Él se va a encargar. Una persona con fe es todo lo que Dios necesita para cambiar el curso de mucha gente. Pero necesitamos hacerlo, hermano. Necesitamos tener esa fe y creer. ¿Qué estamos esperando? ¿Están esperando como Esther? Es que el rey no me ha llamado. ¿Qué otro llamado quieres? Si el Señor mismo te ha dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Enséñales todo lo que has aprendido y que guarden todas las cosas. Enséñales que yo estoy con ellos todo el tiempo. Enséñales y bautízales. Y enséñales que existe un Espíritu Santo que aún bautiza todavía. ¿Qué otro ministerio queremos? ¿Qué llamado estamos esperando? ¿Por qué estamos encerrados dentro de la iglesia, dentro del palacio? Respiro y liberación, le dijo Malaquías. Le dijo el tío de Esther, Mardoqueo. Respiro y liberación va a venir para la gente de allá afuera. Pero ¿qué va a pasar contigo? Si cuando el Señor te estuvo llamando para que hicieras algo, decidiste cruzarte de brazos. El Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón y llama. Si tú le abres la puerta, Él va a entrar a ti, va a cenar contigo, va a tener comunión. Pero si no, ¿qué va a suceder? Él va a ir a tocar otra puerta. Tú delante de ti tienes dos caminos, hermano. O sigues el ministerio que Dios te ha dado, o no lo sigues. Tienes opción. Pero qué triste vida va a ser vivir con la frustración de qué pudo haber sido mi ministerio, porque decidí no seguirlo. Necesitamos nosotros ser muy buenos, hermanos, muy buenos oidores, aprender a escuchar, aprender a discernir y a entender lo que Dios nos está llamando. Dios te está llamando para algo excelente. Y es un honor, porque de toda la gente que hay en la tierra, tú eres uno de los pocos que Él está llamando. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Dice que Jehová extendió su mano y tocó su boca, y le dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. A Isaías le pasó un poco diferente. Dice que él lo vio, y lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que cuando decían santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, dice que temblaba todo el lugar. Y mientras que ese lugar temblaba, dice que vino uno de los seres angelicales y trajo un carbón que estaba encendido debajo del altar, y con él tocó su boca y le dijo, esto ha limpiado tu pecado, ahora ya puedes hablar, porque tus labios eran inmundos. Y se oyó una voz que dijo, ¿quién irá? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando para atender a lo que Dios nos está llamando? Fíjese que de todos los ministerios tienen una bendición. El Señor dice, no toquéis a mis ungidos ni a mis profetas. Ese es un respaldo de parte de Dios. Pero también dice que cada ministerio tiene una responsabilidad. Pero al que más se le exige de todos es al obispado. Todos los demás, Dios, por ejemplo, al profeta dice que dará cuenta de las palabras y sabrán que es un profeta si su palabra se cumple o no, el testimonio que tenga. Los maestros, ¿verdad? Van a dar cuentas por cada alumno que tuvieron, lo que hablaron.
igual cada uno de los otros ministerios como el apostolado, que aunque ahora en realidad no hay un apóstol, ¿verdad? Porque la palabra apóstol conlleva que haya estado cerca de Jesús. Pero vamos a decir que los apóstoles modernos son muy parecidos a los misioneros. Misioneros que se ocupan de abrir iglesias en todas partes y de llevar el evangelio a cada rincón del mundo. Podemos decir que son parecidos a ellos en cuanto a ministerio, aunque no en autoridad, pero sí en ministerio. Entonces, podremos decir, también existen los presbíteros, ¿verdad? O los líderes de diferentes denominaciones y organizaciones. Ellos son los que se preocupan, ¿verdad? Porque todos los ministerios estén funcionando de una manera correcta dentro de la organización. Pero en realidad aquí todo lo resume y todo nace en un lugar, en el obispado, en la iglesia, en el pastorado. El pastorado realmente es el mayor y más importante de todos los ministerios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nacemos todos, ahí es donde nos creamos todos, ahí es donde aprendemos todos y de ahí nacen todos los demás ministerios. Entonces, ese es al que le exige más. Y vamos a ver qué le exige. ¿Quiere ir conmigo? Fíjese lo que dice, si va conmigo a primera carta a Timoteo. Si gusta acompañarme, vamos a ir para allá. Y fíjese lo que dice el capítulo 3. Palabra fiel. Esto está hablando de que son normativas, ¿sí? Que ya venían escritas desde los tiempos levíticos, pero que de alguna manera Dios estaba trayendo una revelación hacia Pablo para que pudiera conyugar, ¿verdad? El sacerdocio levítico con el obispado cristiano, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un ignorante o neófito, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Qué tremendo. Ahora se da cuenta por qué la iglesia está tan deplorablemente decadente. Porque no todos los que la gobiernan están cumpliendo con estos requisitos. Ustedes ven ahí pastores, bueno, que se autonombran pastores, porque ahorita ya cualquiera puede ir, va ahí al non-profit, sacan una aplicación de non-profit y ya ponen una iglesia. En México también igual. En el resto del mundo me imagino que debe ser muy parecido. Ya ni siquiera tienen que pertenecer a una gran asociación. Cada quien hace lo que quiere y como quiere. Entonces no hay normativas para seguir, no hay reglas a seguir, ni siquiera tienen un patrón de conducta. Y mucho menos que sea bíblico, porque si lo fuera, se acatarían a este capítulo. Y no lo hacen. Y por eso han caído en descrédito, han caído en el lazo del diablo. Por eso, ¿por qué? Porque les gusta el dinero, les gusta hacer las cosas a su manera. Tienen más de una mujer, se divorcian y se vuelven a casar y hacen lo que quieren, ¿sí? No son sobrios, no son prudentes, no son hospedadores, ¿sí? Enseñan lo que quieren y a su conveniencia. La amabilidad, ni se diga. Ávaros, son de los primeros, ¿sí? Porque nomás para ellos y no ayudan a nadie, pero sí piden y reciben. No hay honestidad, no hay sujeción a nadie, porque ellos tienen su propia iglesia y no le dan cuentas a nadie. ¿Y en qué terminan? En que ni siquiera gobiernan bien a su familia. Los hijos viven como quieren, no se les sujeta ni la esposa, ni los hijos, ni nadie. Y así dirigen iglesias. Y ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Por eso es necesario y es bueno y sano que se pertenezca a una organización. Porque al menos siempre va a haber un ministerio que está detrás del tuyo, que va a estar supervisando que hagas las cosas de una manera correcta.
que estás sujeto a un líder, aunque tú seas pastor. Y eso es lo que sucede en muchas congregaciones y por eso estamos viviendo como vivimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Guiarnos por la palabra, hermano. La palabra se escribió para algo. Esta palabra se pagó a precio de sangre. No para que nosotros la tengamos de adorno, para que nomás leamos que Dios es amor y que Dios es bueno y que Dios me quiere bendecir y que Dios me quiere bendecir económicamente. Nada más esas palabras se leen los domingos. No, dice Jesucristo que hay un lugar, ¿sí?, donde las almas van a dar cuando no se arrepienten. Dice que el fuego no se apaga y el gusano no muere. Dice que están atormentados día y noche por los siglos. Dice también que si tú pecas deliberadamente después de haber recibido la sangre sanadora de Cristo, entonces ya no hay más para ti más que una expectación horrenda de juicio. Pero eso no se lee en las iglesias. No se lee en las iglesias que tú debes de ser, que tú debes de dar para recibir. No se lee en las iglesias, ¿sí?, que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, negarte a ti mismo para ayudar a los demás. Eso ya no se lee. Que tengas que ponerle otra mejilla, tampoco se lee. Que no debes de juzgar a los demás, tampoco se lee. Y no se lee porque cada uno quiere hacer lo que quiere, porque quiere acomodar el evangelio, porque lo que le interesa es tener gente para recibir diezmos. Y eso es un error. Eso es un error que se paga, hermano. Porque nosotros pensamos, mira, ese anda haciendo lo que quiere y le va muy bien, sí. Porque él es un engañador y los que quieren vivir de esa manera van a ser engañados. Y Dios lo permite. Dice, Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que todos aquellos que les guste esa vida sean engañados y perezcan junto con ellos. La Biblia no cambia, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y el mismo que te dijo que tienes que llevar un obispado de una manera correcta, es el mismo que te está diciendo que lo sigas llevando hoy. Él no cambia. La palabra es la única que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es por la que nos guiamos. No nos guiamos porque al pastor se le ocurrió decir esto, o al otro líder, o al profeta anda profetizando esto. El profeta, para empezar, debe de estar callado. El profeta nada más debe de hablar cuando tiene que corregir algo que se está alterando de la palabra de Dios en una congregación. Porque si usted se va a la historia, los profetas hablaron para redarguir al pueblo, para llamarle la atención y para ofrecerles una salida de salvación. Pero nunca les anduvieron hablando para decirles, mira que Dios te va a dar dinero y te va a dar esto y te va a dar lo otro y eres una gran persona. Todo eso no es profeta de Dios. Todo eso es persona que te quiere decir lo que tú quieres oír para seguir sacándote dinero. Eso es mentira. Y si tú le crees vas a ser engañado y donde Él termine vas a terminar tú también. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser serios en la palabra. Respetar la palabra del Señor. Ser aptos para el ministerio. Y si Dios te está llamando a un ministerio, tú debes de responderle favorablemente. Porque la palabra de Dios nos habla a hacer estas cosas. Y fíjese lo que dice más adelante. Vamos a hablar ahora en Efesios, si quiere ir conmigo. Fíjese que Efesios en realidad no fue escrita a los Efesios. Se mandó la carta a los Efesios, pero no dice carta de Pablo a los Efesios. Nomás dice carta de Pablo a los hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos dice aquí. En la historia sí es, pero fíjese, le quiero leer algo muy importante. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Nos está hablando, ¿verdad?, de estas palabras. Y fíjese lo que dice, también es el capítulo 3. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual habéis podido entender, cual sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio en que otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu,
que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, ¿verdad? Ya les empieza, Pablo incluso su ministerio no se olvidaba en medio de una tribulación, ni en medio de un momento difícil de su vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que considerar, porque a veces el ministerio nos va a llevar a situaciones difíciles, nos va a llevar a pasar por padecimientos, pero eso no nos quita, hermano, la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo y de encabezar la iglesia del Señor. También tiene su herencia. Y fíjese lo que dice. ¿Cómo debemos andar nosotros? ¿Cómo debe de estar un ministerio? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en el amor como también Cristo nos amó. Esto es el capítulo 5 de Efesios. Y se entregó a sí mismo por vosotros ofrenda y sacrificio en olor fragante. Nos está dando a entender que nosotros debemos de imitar a Cristo en la manera en que Él se entregó por la iglesia. Nosotros como ministros debemos de hacer lo mismo. Dios nos habla a ser responsables. Y todavía nos dice más adelante que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, que las reprendamos, que despertemos de entre los muertos, que Cristo nos alumbre, que seamos sensatos, que no nos embriaguemos con vino. Nos está repitiendo una y otra vez lo mismo a través de sus cartas. ¿Cómo debemos de fungir en nuestro ministerio? ¿Cómo debemos nosotros de ser de acuerdo a los ministerios? Y aquí es donde nosotros debemos de ver esto. Sí hay diferentes ministerios y operaciones. ¿Por qué no me acompaña a Romanos capítulo 12? Y usted dígame si se ha identificado con algunos de estos labores. Aunque aquí se les llama dones motivacionales, en realidad no son dones. En realidad son ministerios que motivan. O deberes, ¿verdad? Que motivan a que tú hagas algo más. Y fíjese lo que dice aquí. Si usted ha de saber, existen 27 dones en el Nuevo Testamento. Y esos 27 dones están plasmados en la Biblia para que usted y yo podamos identificarnos con alguno de ellos. Y si nos vamos nosotros en el pasado, hay todavía más, ¿sí? Pero fíjese lo que dice aquí la Escritura, si usted quiere seguirme, en el capítulo 12 de Romanos. Y fíjese lo que dice. Dice lo siguiente, en el verso 4. 12:4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese en conforme a la medida de la fe. Aquí no está hablando de profecía como evento futuro, está hablando de profecía en la manera en hablar la palabra de Dios y hablarla, leerla, explicarla, compartirla, aplicarla. O si de servicio, en servir. Y esto abarca todo tipo de servicio que tú puedes hacer dentro de una congregación. Desde limpiar las aulas, desde limpiar los sanitarios, desde limpiar la congregación completa, hasta servir en cualquier tipo de ministerio dentro de la iglesia. Y dice aquí también, ¿verdad? Y el que enseña en la enseñanza a los maestros, el que exhorta en la exhortación, los predicadores, el que reparte con liberalidad, ¿sí? A todos nosotros por igual, y el que preside, el que dirige, ¿verdad? Con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Y nos habla de tener un código ético. Tenemos que aborrecer lo malo y amar lo bueno. Y aquí nos dice que seamos sin fingimiento. Esas son las reglas y normativas que Dios ha establecido para ejercer un ministerio y que se deben de practicar dentro de la iglesia. Y fíjese lo que dice todavía más adelante, porque no todo acaba aquí. Todavía hay más. Hay diferentes ministerios y eso es a lo que los quiero llevar. Hay también diversos dones. Ahora vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y fíjese lo que dice y cómo trabaja Dios en conjunto con nosotros. Dice desde el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu capacita con los dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Jesucristo es el que nos dice de qué manera vamos a operar de acuerdo al ministerio. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que nos va a delegar dónde y cómo vamos a trabajar. Ellos tres están trabajando en nosotros todo el tiempo. Dios decide en qué área y de qué manera vas a designar tu trabajo y desempeñarlo. Jesucristo te va a decir de qué manera vas a trabajar. Y el Espíritu Santo te va a capacitar para que puedas estar preparado para ejercer esa autoridad y ese trabajo. Y hay diferentes dones, nos dice, ¿verdad? Y ahí usted los puede buscar cada uno de ellos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y hay diferentes de ellos. Pero necesitamos nosotros entender, hermano, la plenitud de lo que Dios está hablando y de cómo nosotros tenemos un compromiso con el ministerio que tenemos y que no lo podemos abandonar tan fácilmente. Tenemos que ser responsables en el llamado que se nos ha hecho. Debemos de ser responsables en las actitudes que nosotros tomamos. Tenemos que ser personas que se identifiquen con el dolor de los demás, que seamos misericordiosos para poder entender, hermano, lo que Dios está llamando a nuestra vida y a la gente que tiene necesidad. Y fíjese lo que dice. Quiero también leer, por favor, en el capítulo 4, si regresan conmigo, a Efesios. Cuando nosotros venimos a estar en el Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a ejercer un ministerio, ¿sí?, nos vuelve a decir y a hacer hincapié con lo mismo. Si ustedes van al verso 32 conmigo del capítulo 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú no has aprendido a perdonar, si tú todavía te ves afectado para poder justificar a tus hermanos, entonces tú no eres apto para el ministerio. Una persona que es apta para el ministerio es una persona que está dispuesta a ayudar a los demás, a ver con los ojos de Cristo, a no aceptar ofensas personales, sino que debemos nosotros de seguir adelante. Y fíjese, vamos antes de salir de la carta de los Efesios y regresar a donde estábamos con Jeremías. Fíjese lo que dice la Escritura. Capítulo 2 de Efesios, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados sin circuncisión, pero la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estábamos lejos, ahora estamos cerca. Y fíjese cómo termina esto. Debemos de edificarnos cada uno de nosotros ¿sobre qué? Fíjese lo que dice el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No podemos ejercer un ministerio si no estamos plasmados en la palabra, hermano. Jesucristo es el ancla, ¿sí? Es la piedra angular. Es la piedra donde se sostiene la Escritura, donde se sostienen los profetas, donde se sostienen los apóstoles. Te está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Te está hablando de la palabra completa que tienes escrita. Ese es el eslabón correcto para que nosotros podamos llevar un ministerio. No podemos acomodar nuestro ministerio para quedar bien con la gente. O quedas bien con el hombre o quedas bien con Dios. No vas a quedar bien con los dos. ¿Qué dice el Salmo 118:8? Es mejor que confiar en Jehová que en el hombre. No sé si tú estés huyendo de tu ministerio. Ha habido otros en el pasado que lo han hecho. Jonás, por ejemplo. Dios le dijo, zarpa para Nínive y se fue a Tarsis, lo que ahora conocemos como España. Si tú te ves geográficamente, ¿sí?, Dios le estaba diciendo, ve hacia el norte. Y él se fue, ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Se fue a un lado contrario. Y sin embargo, ¿verdad? Fíjese, Nínive estaba, a ver si me pueden ver aquí con las manos. Jonás estaba donde está mi cabeza. Nínive estaba aquí. Aquí. Y donde está vamos a decir, mi mirada, ahí estaba Jonás. Aquí estaba Nínive. Tarsis estaba acá. Entonces, si te están diciendo ve para acá,
¿Por qué vas para acá? Porque quería llevar la contra y irse al lado contrario. Y muchas veces así estamos nosotros, llevándole la contra a Dios. Por eso no eres feliz. Por eso te sientes incompleto. Porque Dios te ha dado un ministerio y tú estás siendo negligente y no lo quieres ejercer. Y no vas a ser feliz. Y nadie va a llenar ese ministerio. Ni el amor de tu esposa, ni de tu esposo, ni el amor de tus hijos, ni el amor de un amigo, ni nada, ni la familia, ¿sí? Ni las fiestas, ni las carnes asadas, ¿sí? Ni nada, ni el ejercicio, ni el dinero, ni el trabajo. Nada va a llenar el vacío porque Dios te capacitó. Mira, para que mejor me entiendas. Vamos a decir que el corazón está aquí, ¿sí? En este pedazo de mi corazón solo lo puede ocupar Dios. Este pedazo de mi corazón lo ocupa mi esposa y mis hijos, que es mi familia, familia. Mis familiares, mis padres, ¿sí? También ahí vamos a dejar las amistades. Mis responsabilidades, trabajo, ¿sí? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, mi trabajo también. Yo no puedo llenar con otro, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, quiero llenar este espacio donde no tengo a Dios, quiero llenarlo con mi esposa. No se puede. Quiero llenarlo con mi hijo. No se puede. Quiero llenarlo con mi familia. No se puede. Ese espacio nomás lo puede llenar Dios. Bueno, quiero llenar el espacio de mis familiares con mi familia. Tampoco se puede. Tú tienes que tener lugar para tus familiares y para tu familia. Es que yo quiero entonces mi ministerio. Ahí está vacío. Pero, ¿sí? Pero lo voy a llenar con mis familiares y con mi familia. Lo voy a llenar yéndome a la iglesia y estando ahí con Dios. No lo va a llenar. Porque esta es otra responsabilidad. El único que puede llenar todos los otros vacíos es Dios. Pero Dios no te va a llenar el vacío del ministerio. Porque Él te ha llamado a hacerlo. Y Él no se va a contradecir. ¿Sí? Entonces necesitas, hermano, no ser negligente. Si Dios te está llamando a un ministerio, a lo mejor no te está llamando a predicar, no te está llamando a irte a otro lado del mundo. A lo mejor solamente te está pidiendo que ayudes a tus vecinos, que les hables de Cristo, que les lleves un mandadito de vez en cuando, una bolsa de comida. A lo mejor te está poniendo en tu corazón que enfrente vive una viejecita solita y no tiene quien la vea y tú la puedes ayudar. A lo mejor te está diciendo que dentro de la iglesia de perdido recojas la basura, de perdido arregles la mesa que está desarreglada. Son ministerios, los acabamos de ver, servir, ser misericordiosos, llevar a los otros, ayudar a otros. Y dice que el que da al necesitado, a Dios le está prestando. Es un ministerio en acción. Nosotros porque estamos encajonados a que ministerio, o soy apóstol, o soy profeta. Mira, apóstoles ya no hay. ¿Sí? Todos los que se llaman apóstoles es porque quieren un título. En realidad no existe, porque el apostolado conlleva otra cosa mucho más profunda. Y ellos lo saben. Si conocen la Biblia lo saben. Pero es un título que se ostenta, ¿sí? La verdad, nada más hay un presbiterio, que son los líderes de las organizaciones, que son los presbíteros. Solamente existe, ¿verdad?, el obispado, existe el profeta, existe el maestro, ¿sí? El apóstol no lo podían sacar de la Biblia porque existieron en su tiempo. El profeta moderno no está para escribir libros nuevos. El profeta moderno nomás está para hablarte a la luz de lo que se está cumpliendo. El profeta te va a decir, ¿ves esto que ya está escrito? Ahorita se está cumpliendo. Este es el tiempo. Eso es lo que el profeta te va a decir. Estamos viviendo en estos tiempos que la Biblia ya dijo. No que sabes que tengo una revelación nueva y el Señor me habló y ahora yo voy a escribir mi propia Biblia. Todo eso es puro cuento. Eso no es de Dios. Y aunque un ángel se les aparezca, no es de Dios. Dice la Escritura que ya no hay otro fundamento, es Cristo, y no podemos edificar en nada que no esté ya sobre la Biblia. Si tú haces otra cosa, bueno, pues lo estás haciendo sin Dios. Entonces la Escritura aquí nos habla claramente, que nos dejemos de tanta ideología. Ahí estamos con el patrón de que si no ejercemos algo en la iglesia no estamos sirviendo a Dios. No es cierto. Tú puedes ayudar allá afuera, y de hecho estás haciendo más de los que estamos ayudando dentro de la iglesia. Ama a Dios con todo tu corazón y Él va a poner en tu corazón lo que tú tienes que hacer. Él te va a dar una inclinación a hacer algo. Porque nadie que tenga a Cristo en su corazón va a estar quieto sin hacer nada por los demás. Es imposible que tengas al Espíritu Santo y a Cristo en tu corazón, al Padre, y que tú estés sin hacer nada. Es imposible. Porque hasta si das un vaso de agua al que lo necesita,
es un ministerio. ¿Qué excusa estamos esperando? ¿Qué excusa vamos a dar? ¿Soy un niño? ¿No puedo porque no sé hablar? ¿Cuál vamos a decir? ¿La de Jonás? ¿Voy a huir de tu presencia? ¿Allá me voy a ir lejos donde no me pesques? No había barco que lo trajera. Dios usó un pez muy grande para traerlo de nuevo. Y se enojó todavía el profeta. ¿Para qué me traes? Si como quiera los ibas a perdonar. ¿Para qué querías que viniera a hablar? Si tú como quiera ya tenías un plan trazado. Sí, sí lo tenía. Y sí los iba a perdonar. Pero tú tienes un compromiso. No puedes ser negligente con tu compromiso. Yo no soy el que está tocando la puerta de tu corazón. Es Dios. Pero sí te voy a decir una cosa. Si decides tomar el ministerio, sé íntegro. Aunque seas uno en 1,000,000 o en 10 millones, o a lo mejor el único en todo Estados Unidos. No sé, porque solamente Dios conoce los corazones. Pero sé íntegro. Sé íntegro. ¿Y sabes qué es lo que te va a dar esa integridad? Que en realidad tengas temor de Dios. Porque si algo vemos en los ministerios de hoy en día es que no tienen temor de Dios. ¿Por qué tú crees que cuando estoy predicando ahorita que no está la congregación estoy aquí sentado? Yo puedo estar ahí arriba en ese púlpito, ahí puedo estar y te puedo estar predicando desde ahí. Pero yo tengo temor. A ese lugar se necesita muy buen carácter para poder ejercer ese ministerio. Recuérdalo siempre. Que Dios hable a tu corazón y nunca te olvides de que el ministerio lo da Dios. Pero Él está esperando que tú digas heme aquí. Y si vas a decir heme aquí, Dios no demanda mucho. Nada más que tengas temor de Él y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Recuérdalo siempre. Dios te bendiga y recuerda que el Señor necesita enviar obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo te invito a que empieces a ejercer el ministerio que Dios te ha llamado, pero que lo hagas con eficacia, con excelencia y sobre todo con temor de Dios. Dios te bendiga.